Seguimos, gracias por estar con nosotros. Según el más reciente reporte sobre países y el terrorismo que publicó el Departamento de Estado de los Estados Unidos, las FARC y el ELN son la principal amenaza terrorista en el hemisferio occidental y además los responsables de la mayoría de los ataques que se cometieron en el año 2014. Pese a que el grupo terrorista de las FARC está en un proceso de diálogos con el gobierno de Colombia, ha seguido atacando la infraestructura en el país y dañando no solo a la población, sino al medio ambiente. Hoy el ejército frustró un nuevo ataque del grupo terrorista contra el oleoducto en el tramo San Miguel-Orito en Putumayo, al sur del país. Las fuerzas militares ubicaron 48 cargas de pentonita, cada una de 27 kilos, ubicadas en un tramo en el tubo y varios puntos en la carretera. Se logra neutralizar una acción terrorista contra la población civil que transita constantemente sobre esta vía principal que nos comunica con el vecino país del Ecuador. El presidente Juan Manuel Santos se refirió a los atentados contra la infraestructura petrolera. La guerrilla, en forma insensata, vuela oleoductos, obliga a los camiones a derramar el petróleo. Ese petróleo se va para los ríos, se va para nuestras quebradas y contamina de por vida nuestras aguas. La guerrilla y las bandas criminales se dedican a la minería criminal y explotan el oro con mercurio. Por su parte, el senador y expresidente Álvaro Uribe insistió esta semana que debe haber una concentración inmediata de los miembros de las FARC con verificación de que no cometan crímenes para que los diálogos puedan continuar, y afirmó que es necesario suspender las negociaciones hasta que esta condición se cumpla. Desde el levantamiento del cese unilateral al fuego, las FARC han realizado 66 ataques contra la infraestructura petrolera, vial y energética en el país. En el 2014, el país dejó de producir más de 6 millones de barriles de petróleo por cuenta de los ataques de las FARC. Saludamos al senador por el partido de la U, Jimmy Chamorro, quien nos acompaña desde Cali, al suroccidente de Colombia. Bienvenido a la tarde, fin de semana de NTN 24. Muy buenas tardes, muy complacido por estar aquí en el canal de las Américas, NTN 24. Senador, gracias por atendernos. Cuando uno ve este resumen, estos datos que dice que 66 ataques contra la infraestructura petrolera, vial y energética del país se han cometido desde que las FARC decidieron levantar el cese unilateral al fuego, uno piensa si es viable o no esa propuesta que hizo esta semana el expresidente y actual senador de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, concentrar a estos terroristas para lograr por lo menos una vía de diálogo para el desarme final de estos criminales. Hay varias propuestas, las cuales pueden ser puestas sobre la mesa. Aquí se está proponiendo una zona de concentración con verificación de no hostilidades, de no agresiones por parte de la FARC. Aquí podemos proponer todo tipo de salidas a esta situación tan compleja, tan difícil. Pero sabemos que no es una propuesta seria, por la sencilla razón, porque no es viable. Allí tenemos que presentar propuestas que eventualmente sean viables, no propuestas que sean populistas, no propuestas las cuales sabemos que no van a ser aceptadas por parte de las FARC. Ahora, por otro lado, hemos visto cómo se ha incrementado de manera extraordinariamente barbárica por parte de la FARC las acciones que estos han cometido, no solamente contra la infraestructura vial y petrolera, sino contra los soldados de Colombia. Y en últimas, también afectando a cientos de miles de colombianos en diferentes poblaciones del país, dejándolos sin electricidad, dejándolos sin servicios, además cometiendo todo tipo de actos contra el medio ambiente. ¿Qué es lo que ellos están persiguiendo con todo esto? Ellos lo que buscan es presionar al gobierno y concretamente al pueblo colombiano, para que de una u otra manera cedamos ante la petición de ellos, o sea, de las FARC, del cese bilateral, cosa la cual sería algo terrible, inaceptable por parte de Colombia. El gobierno colombiano no puede de manera alguna aceptar una propuesta de estas por parte de las FARC. Entonces, resumiendo, es tan absurda la propuesta del presidente Uribe como absurda la propuesta de las FARC. Ahora, senador Chamorro, ¿están las FARC en condición
cuando buscan un diálogo de paz o firmar una paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en decidir si van o no, si aceptan o no una propuesta que al final va en beneficio de los colombianos, de los ciudadanos, que usted lo decía. Se afectan por la contaminación de las aguas y se afectan también los militares que dan sus vidas por defender al país. No, mire, aquí lo que vemos es que estamos dialogando con un grupo criminal. Aquí no estamos negociando con unos santos, no estamos negociando con ángeles, son criminales de la más alta peligrosidad. Y no solamente porque el Departamento de Estado así lo haya establecido. Sin duda alguna, las FARC son de los grupos más barbáricos que existen sobre el planeta y se convierten en una amenaza, y no de ahora, desde hace 50 años, en una amenaza contra la democracia colombiana, pero no solamente esto, sino contra la región, contra todo el continente americano. Ahora, lo que tenemos que es llevar a cabo propuestas que sean viables. Por supuesto, todos los colombianos lo que queremos es que se negocie la paz lo antes posible, pero no puede ser de manera irresponsable, no puede ser de una manera en la cual negociemos por la presión del tiempo, que hay que negociar cuanto antes, tratando inclusive algunos de proponer que se ponga un límite a las negociaciones, porque entonces estaríamos negociando a cualquier precio y eso no tiene sentido. Rechazamos, como todos los colombianos lo hacemos, las acciones de las FARC. Lo que tenemos que hacer como pueblo colombiano es unirnos todos contra este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque quienes pierden no solamente somos los colombianos, no solamente nuestros soldados, no solamente las poblaciones de diferentes ciudades y edades del país, sino que también pierde el proceso de paz y por ende pierden las FARC. Porque si no hay confianza en el proceso de paz, si no hay credibilidad, los colombianos no vamos a aceptar ese acuerdo que eventualmente se firme, y si es que llegamos allá y aspiramos que así lo sea, en La Habana. Senador Chamorro, hay un tema que no se ventila mucho en los medios de comunicación, pero que preocupa a muchos ciudadanos en las calles de Colombia, y es el tema del reparo a las víctimas. El costo que esto podría tener para el Estado colombiano, siendo de una manera más práctica no responsable de lo que ha ocurrido en este conflicto con el grupo terrorista de la FARC. ¿Eso está bien pensado, el impacto económico que va a tener para el país reparar las víctimas? Inclusive, no estamos hablando acerca de una reparación a las víctimas y de un proceso que nos llega ya en el posconflicto, entendido el posconflicto como el momento en el cual se firme la terminación del conflicto y se construya un proceso de paz. Es más, es que Colombia es la única experiencia en el mundo donde estamos reparando a las víctimas antes de la terminación del conflicto. Tenemos ya muchas experiencias y tenemos muchos casos donde hombres, mujeres, donde familias enteras han sido ya reparadas por parte del Estado colombiano. Ahora, ¿quién es el que tiene que reparar a estas víctimas? Lo lógico sería que lo hicieran quienes han sido responsables de victimizarlos, o sea, los victimarios. Pero en esto tenemos que tomar medidas de carácter inmediato, porque si nos ponemos a discutir acerca de quién debe reparar de la manera como se tiene que reparar, pues definitivamente los únicos que van a perder van a ser las víctimas. Y por lo tanto, Colombia tomó una decisión, y es que es el Estado colombiano, con recursos propios, quien ha tomado la iniciativa de reparar desde ya a las víctimas, y la de seguirla reparando, así lleguemos a la terminación del conflicto, en el posconflicto. Pero es que me atrevería a asegurar también que si llegamos a un punto en el cual se levante la mesa una de las dos partes, bien sea el gobierno o la FARC, y aspiramos que allá no lleguemos y confiemos que nunca lleguemos allá en esta mesa de negociación, pues Colombia aún seguirá reparando a las víctimas. Así continuemos en esta guerra y continuemos en este conflicto. Es el senador por el partido de la U, Jimmy Chamorro, está con nosotros desde el suroccidente del país. Quiero agradecer que haya dedicado estos minutos a la tarde fin de semana de NTN 24. A ustedes, muy amable, y un saludo muy especial a todos sus televidentes en el mundo y aquí en las Américas.